Nunca imaginé que el amor de mi abuela me enseñaría a luchar por mis sueños. Aquel día, todo se desmoronó. La casa estaba en silencio, pero mi corazón latía como un tambor. La noticia me golpeó como un puño, mi abuela había partido. Ella, la única que siempre había creído en mí, recuerdo su abrazo cálido, ese que hacía desaparecer las nubes grises de mi mente. Siempre contaba historias de épocas pasadas, de sus sueños aplastados por la vida. Pero había algo en su mirada, una chispa que nunca se extinguió. Nunca dejes de soñar, me decía. El amor es la fuerza más poderosa. Esas palabras resonaban en mi interior mientras el vacío me abrazaba, un silencio ensordecedor a mi alrededor. Después de su funeral, la casa se volvió un laberinto de recuerdos. Cada rincón hablaba de ella. La vieja mecedora chirriante, sus dulces horneados, el aroma a café por la mañana. Me sentía atrapada en una película, una donde el final no era feliz. Mis días se volvían grises. Mis sueños estaban enterrados bajo el peso de la tristeza. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontré una caja en el ático. Polvo. Telarañas. Abrí la tapa con manos temblorosas. Dentro, descubrí cartas, fotos desvanecidas, y un diario desgastado. Las palabras de mi abuela danzaban ante mis ojos. Relatos de sus anhelos, de obstáculos superados. Nunca te rindas, leí en sus garabatos. Caí de rodillas, las lágrimas caían sobre el papel amarillo. ¿Cómo podía encontrar aún esperanza en esas palabras? Algo cambió en mí. Comprendí que su amor no nos había dejado. Era un legado de lucha. Una fuerza que pulsaba como un latido. ¿Cómo había podido no verlo antes? La rabia y la tristeza se transformaban en voluntad. La imagen de mi abuela sonriendo se volvió mi motivación. Pero justo cuando decidí seguir sus pasos, la puerta del ático chirrió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor. ¿Alguien estaba allí? La sombra de un secreto se cernía sobre mí, algo que mi abuela jamás había mencionado. ¿Qué más me estabas escondiendo, abuela?, pensé, mientras la incertidumbre llenaba el aire. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectarnos. Con el corazón en un puño, decidí enfrentar la sombra que me observaba. La puerta del ático se cerró lentamente detrás de mí, sumiéndome en una penumbra inquietante. Todo lo que había querido proteger, todas mis inseguridades, afloraban como burbujas en una bebida agitada. Me pregunté si había algo más que mi abuela había querido legarme, tal vez algo que pusiera en duda todo lo que creía saber sobre ella. La luz filtrada por la ventana se deslizaba sobre los objetos apilados, resaltando una figura en especial, un viejo baúl, cubierto por una manta polvorienta. Con un vaivén tembloroso, me acerqué y retiré la tela que lo cubría, revelando un pequeño candado. Era un candado antiguo, parecía el guardián de secretos que quizás mi abuela había guardado celosamente. ¿Qué podría haber en su interior? Su esencia me rodeaba, y el deseo de descubrir me impulsaba. Sin herramientas, comencé a forzar el candado con el extremo de mis uñas, incluso cuando la lógica me decía que debía rendirme. Era una lucha equivocada, pero un fuego interno comenzaba a encenderse. Era como si el amor que me había dejado, cada gesto y cada palabra, estuviera alimentando mi determinación. Nunca dejes de soñar, resonaba en mi mente. En ese momento, su fe en mí se sentía tan cercana. Al final, el candado cedió con un chasqueo, y la tapa se abrió de golpe, llenando el aire con el olor de la madera envejecida. Dentro, una colección de cartas, fotografías y objetos que parecían pertenecer a otra vida. Mi corazón palpitaba mientras revisaba cada uno. Las cartas estaban dirigidas a una persona a la que nunca había oído mencionar, un tal Alejandro. El hilo de mi curiosidad se enredaba con cada palabra leída.
Sus palabras eran dulces y llenas de amor, describían un romance escondido, un deseo de volar lejos y cumplir sueños compartidos, pero había algo más, algo que escalofriaba incluso el fondo de mi ser. En una de las cartas, mencionaba una ciudad, una que nunca había oído antes, un lugar donde se decía que los sueños germinaban. ¿Dónde había ido mi abuela en busca de esa vida que había soñado pero nunca vivido? La confusión se mezclaba con la angustia, deseaba conocer cada rincón de su historia oculta, mientras leía, la tristeza se mezclaba con una nueva sensación, una urgencia incontrolable. Necesitaba descubrir a ese Alejandro, entender su vínculo con mi abuela y por qué nunca me habló de él. La luz del sol se desvanecía, pero mi mente estaba llena de planos y preguntas. Resultaba irónico que ahora, en medio de mi dolor, el amor de mi abuela me empujara hacia adelante, hacia un camino que nunca había considerado. Era como si, a través de ella, la vida me estuviera mostrando que aún había sueños por cumplir. Sin embargo, antes de poder asimilar todo esto, un ruido me hizo mirar hacia la escalera, pasos. 1, 2, 3, alguien se acercaba. En ese instante, el corazón me dio un vuelco. La sombra que había dejado mi abuela seguía allí, pero ahora tenía forma. Bajé la vista al baúl, mis manos temblando aún por la revelación. ¿Sería un nuevo destino, o un riesgo insoportable? A medida que los pasos se acercaban, algo dentro de mí sabía que las respuestas a todas mis preguntas estaban a punto de desvelarse. Una figura emergió de la oscuridad, y mi respiración se detuvo. Era mi madre, su rostro marcado por la intriga y un destello de preocupación. Nuestras miradas se encontraron, y el silencio se adueñó del aire. Había en sus ojos un reflejo de mi propia angustia, ella también había crecido con los fantasmas del pasado de mi abuela. ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba ligeramente mientras apuntaba al baúl abierto. La reacción en mi interior fue visceral. La mezcla de miedo y necesidad de entender me empujó hacia adelante. Encontré esto. Es sobre un tal Alejandro. Escribir cartas y, aunque quería desahogar todo, lo descubrí, las palabras se atascaban en mi garganta como si algún hilo invisible intentara frenarme. Ella se acercó, su expresión se tornó profunda, casi nostálgica. Alejandro, susurró, como si evocar su nombre desenterrara una parte de su propia historia. No parecía sorprendida, sino más bien como si hubiese esperado ese momento. ¿Quién es?, pregunté, ya incapaz de contener la tormenta que se desataba en mi pecho. ¿Por qué nunca me hablaste de él? ¿Por qué mi abuela nunca lo hizo? Mi madre tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante demasiado tiempo. Era alguien importante para ella. Un amor de juventud. Pero su historia no es solo la de él. Es la historia que nuestra familia decidió ocultar. Para proteger. Su voz se quebró, y me golpeó la tristeza que no solo hablaba de mi abuela, sino de lo que había significado su ausencia en nuestras vidas. A medida que las palabras fluyeron, entendí que mi madre había estado atrapada en su propio papel de protección, ocultando no solo los sueños no compartidos de su madre, sino también los suyos. La decepción la había sacudido, los mismos sentimientos que me habían llevado a este punto resplandecían en su mirada. Me siento perdida, admití, cada palabra cargada de la angustia que me había estado atormentando. Siento que hay una parte de mí que no entenderé a menos que descubra quién fue realmente. Los pasos en la escalera parecieron expandirse en ecos de confianza, llenando el espacio con la promesa de un entendimiento mutuo. Era un momento frágil, pero también poderoso. Ella se acercó y, con una mano en mi hombro, sus ojos se llenaron de lágrimas de esperanza. Podemos buscar juntos. Debemos. Su voz se hizo más firme. Tal vez lo que mi madre no pudo aceptar sea lo que tú necesitas. Esa ciudad donde los sueños germinan. Siento que tenemos que ir allí. Nos quedamos en silencio, la idea comenzando a florecer entre nosotras como una semilla. Sabía mi madre, aunque no podía recordar, que también había una parte de sus sueños que había deseado cumplir. El destino comenzó a dibujarse frente a nosotros como un mapa en el que se entrelazaban las historias de 3 generaciones, la de mi abuela, la de mi madre, y ahora, la mía. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que la esperanza podría surcar mis venas, un sonido inesperado interrumpió el momento. Un golpe sordo desde la planta baja hizo que el aire se helara. Me volví rápidamente hacia la ventana, mis sentidos alertas. La luz parpadeó,
dejando entrever una sombra ominosa en el exterior. ¿Qué fue eso?, mi madre preguntó, inquieta. No tenía respuesta, pero la inquietud creció dentro de mí. Esa sombra que había permanecido como un ecosistema en mi vida ahora parecía querer interferir en nuestra búsqueda. Lo desconocido a las afueras de nuestra búsqueda de respuestas amenazó con engullirnos nuevamente. Me atrajo el llamado de mi abuela, pero la realidad era que este momento de claridad ahora se tornaba un nuevo enigma. Las sombras acechaban y podían alterar los caminos que comenzábamos a trazar. Vayamos, dije, ya sintiendo el impulso de la aventura y la búsqueda, aunque el miedo seguía cruzando por mi mente. Pero hay algo que debemos resolver primero. La emoción se sentía palpable, pero la incertidumbre seguía acechando. Ahora sabía que las cartas no solo contenían sueños perdidos, sino también la posibilidad de un futuro. Y aunque estaba a un paso de descubrir la historia de mi abuela, me daba cuenta de que la historia de mi propia vida estaba atada a ella de maneras que nunca había imaginado. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a ir para salvar mis sueños y descubrir los suyos? Mientras me preparaba para enfrentar lo que estaba al otro lado, una nueva chispa de determinación brotó dentro de mí. Aunque la sombra se acercaba, sabía que el amor de mi abuela me había enseñado a luchar. El sonido del golpe resonaba como un eco en mi mente, agitando recuerdos de la infancia, de puertas cerrándose y secretos susurrados. Pero esta vez, no había lugar para la indecisión. Con un leve apretón en el hombro, mi madre comenzó a caminar hacia la escalera, y el impulso conjunto nos arrastró hacia lo desconocido. Quizás solo sea el viento, dije, tratando de calmar el torrente de emociones que se agolpaban en mi pecho. Sin embargo, a medida que descendíamos, la preocupación hacía que mi pulso acelerara y mi mente divagara en posibilidades inquietantes. No lo creo, respondió mi madre, su voz ahora un susurro temeroso. La calidez de su mano se sintió como un ancla mientras el aire se volvía más pesado, llenándose de una tensión que no podía ignorarse. Cuando llegamos al último escalón, la casa estaba envuelta en un silencio inquietante. La luz de la lámpara de la sala danzaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Me asomé al pasillo, buscando la fuente de aquel ruido, tratando de hacer frente a lo que pudiera asomarse en la penumbra. Un golpe más resonó, y esta vez, sentí un escalofrío recorrerme. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara comunicarme que, a pesar de cualquier peligro, estaba a punto de atravesar una puerta hacia lo desconocido. Un impulso me llevó a adelantarme, a tomar la iniciativa antes de que el miedo pudiera atarme. Si estamos buscando respuestas, debemos ser valientes. No, dije, volviendo la mirada a mi madre que, al principio vacilante, ahora parecía estar absorbiendo mi determinación. Ella asintió, y juntando nuestras manos, avanzamos. La luz osciló una vez más, y el ruido, en lugar de desvanecerse, parecía acercarse. Cuando el espacio entre nosotros y la sala se redujo, una figura delgada apareció en el umbral. Una sombra familiar, sorprendentemente serena, tomó forma. Era mi hermano, Santiago. Su rostro pálido y preocupado hizo que mi corazón se detuviera un instante. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz quebrada por la preocupación, como si conociera la gravedad de la situación sin que le hubiéramos dicho nada. Escuchamos un ruido, comenzó mi madre, pero su voz se perdió al ver la expresión de su hijo. En un instante, comprendí que aquel encuentro no era solo sobre mí y las sombras de nuestra familia. Era la conexión entre generaciones, las luchas de todos nosotros en busca de verdades enterradas. Santiago, mi hermano pequeño, había sido una luz en mi vida, su risa un alivio en medio de los días más oscuros. Me encontré con algo que no entiendo, dije, abriendo el candado de mi corazón en aquel momento. Las cartas de abuela. Hablan de un amor perdido. Mi madre y yo queremos buscar respuestas. Santiago frunció el ceño, superado por la confusión y el deseo de protegernos. ¿Estáis seguras de que es lo correcto? Las respuestas a veces llegan con un precio. Mis palabras se estancaron. Las advertencias resonaban en mi mente como un eco distante. Había sentido la presión de los secretos familiares. La lucha que se desataba en cada generación. En un instante, comprendí que la sombra había estado con nosotros durante mucho tiempo, forjando nuestras decisiones, moldeando nuestras vidas. No era simplemente la búsqueda de los sueños de mi abuela, se trataba, al final, de romper el ciclo, de encontrar luz en medio del oscuro pasaje del tiempo que nos había mantenido atados. Sí, lo es. Necesitamos encontrar el valor para enfrentar lo que sea, respondí, con el corazón latiendo en un ritmo de esperanza y desafío.
Necesitamos responder no solo por ella, sino por nosotros. La sombra había cobrado vida en la sala, y aunque sentía el miedo, el amor y la sangre que compartíamos me infundieron valor. Era una lucha por comprender, un viaje que habíamos empezado juntas, pero que ahora se extendía hacia el futuro. Justo en ese momento, un nuevo golpe resonó, más cerca esta vez. Pero esta vez no se trataba del viento ni de las sombras. La puerta principal se había abierto violentamente. Y aunque el frío y la oscuridad habían entrado, en lo profundo de mi pecho ardía una chispa de determinación. Cuando giré hacia la entrada, vi figuras emergiendo de la tormenta. La pregunta urgente cruzó por mi mente: ¿serían aliados en nuestra búsqueda o signos de más sombras que amenazaban con arrastrarnos de nuevo? El futuro era incierto, pero la búsqueda de la verdad y el amor que nos sostenía era más fuerte que nunca. Era como si la historia estuviera dictando su regreso a nuestras vidas, recordándonos que para encontrar nuestras raíces debíamos enfrentar todos nuestros demonios, sin importar cuán cerca estuvieran. El viento aullaba mientras las sombras se deslizaban hacia nosotros. Con un gesto instintivo, apreté la mano de mi madre, sintiendo su ansiedad a través de la calidez de su piel. Santiago, siempre el más protector, se situó entre nosotros y la puerta abierta. Aunque su propia preocupación delataba la tensión en su postura, las figuras que aparecían a través de la neblina nocturna eran dos hombres, uno de ellos alto y robusto, con un abrigo oscuro que ondeaba a su alrededor. El otro, más delgado, llevaba una gorra que le ocultaba parte del rostro. Ambos estaban empapados y temblando en la entrada. Podía notar la frialdad que llevaban consigo, y el aire parecía volverse más denso a su alrededor. ¿Quiénes son?, pregunté, mis palabras surgiendo con una mezcla de cautela y determinación, a pesar del terror que comenzaba a apoderarse de mí. El hombre más alto dio un paso al frente, su voz grave resonando en la sala. Venimos en búsqueda de respuestas, al igual que ustedes. La sorpresa golpeó como un nuevo golpe en la puerta. Mi madre y yo exchanjeamos miradas incrédulas. Santiago, sin embargo, seguía en guardia. ¿Respuesta sobre qué?, interrumpió él, la desconfianza pintando su rostro juvenil. El hombre se detuvo, mirándonos con ojos serenos que transmitían un profundo cansancio. Sobre su abuela y el amor que dejó atrás. Las palabras se deslizaron del aire con la suavidad de un susurro, pero su peso se sintió como una roca en nuestros corazones. ¿Cómo sabes de esa historia?, pregunté, su voz resonando en mí como un llamado a desenterrar secretos familiares que habíamos decidido ignorar por tanto tiempo. El tiempo no es solo un círculo, sino una espiral. Las cosas del pasado nos persiguen, y su abuela no es una excepción. Si la historia ha de repetirse, debemos romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde, dijo el hombre delgado. Sus ojos, aunque ocultos, parecían llenos de verdad y desesperación. La tensión en la sala aumentaba, apretando nuestro aliento, y pude ver la conexión que esos hombres buscaban forjar con nosotros. Pero, por otro lado, la incertidumbre se adueñaba de mí. Recordé las cartas de mi abuela, llenas de emoción y melancolía. Había algo más profundo en juego, algo que prometía no solo respuestas, sino potencialmente más preguntas de las que ya teníamos. No podemos perseguir fantasmas, dijo Santiago, su voz temblorosa pero llena de una firmeza que olfateaba la amenaza que se cernía sobre nosotros. La historia de nuestra familia ya nos ha causado suficiente dolor. Los hombres dieron un paso atrás, y el aire cambió, como si nuestro dolor fuera palpable incluso para ellos. Los dos intercambiaron miradas y el más delgado asintió lentamente. Nosotros solo buscamos la verdad. Puede que, al final, su dolor y el nuestro sean uno mismo. Lo que buscamos no es solo un amor perdido, sino un legado que se ha distorsionado con el tiempo, dijo el robusto, su voz volviéndose casi reverente. Mi mente giraba, luchando con la disonancia entre los recuerdos de mi abuela y las verdades inquietantes que ahora brotaban a la superficie. Las sombras en la casa parecían moverse más rápidamente, vida propia a los ecos de susurros que hablaban de traumas no resueltos y secretos familiares. Recordé la advertencia de Santiago: las respuestas llegan con un precio. Pero no podía ignorar la oportunidad que se presentaba ante nosotros. ¿Cuál es el precio?, pregunté, mi voz temblando entre el nerviosismo y la necesidad de comprender. Las figuras se encogieron, y un silencio tenso se apoderó de la sala, como un puñal afilado suspendido en el aire. El hombre robusto miró a su compañero, y luego volvió su atención a nosotros. La verdad puede complicar el amor, respondió, su voz ahora un susurro cargado de implicaciones. Puede romper ilusiones y levantar nuevos fantasmas.
sin embargo, es el único camino hacia la libertad. ¿Están dispuestos a asumir el riesgo? La pregunta flotaba en el aire, una carga emocional que apenas podía soportar. Me volví hacia mi madre y vi sus ojos, llenos de dudas y arrepentimiento por no haber compartido más de la historia que había forjado nuestras vidas. Santiago se acercó a mí, buscando apoyo en la conexión que compartimos. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera gritando por respuestas. En mi pecho, la chispa de determinación ardía con más fuerza. No había forma de retroceder. Si la verdad contenía el poder de liberarnos, estábamos destinadas a encontrarla, incluso si eso significaba enfrentarnos a los ecos de un pasado lleno de dolor, sí dije, alzando la voz ante el murmullo de la tormenta. Estamos listos para enfrentar lo que venga, porque las sombras ya han estado con nosotros demasiado tiempo, y fue en ese momento, en el umbral de lo desconocido, que comprendí que la búsqueda no sería solo por el amor de mi abuela, sino por un nuevo camino que nos llevaría a la luz, a pesar de las cicatrices que debíamos enfrentar en el camino. Justo cuando creía que habíamos tomado la decisión correcta, un grito desgarrador resonó desde el exterior, alzándose por encima del viento, haciendo que el aire se volviera helado. El tiempo se detuvo, y la incertidumbre arrestó mi corazón. ¿Qué nuevas sombras acechaban ahora en la oscuridad? Una nueva parte de la historia estaba por desatarse, y no podía escapar de su llamada. El grito resonó en el aire, un eco desgarrador que cortó la atmósfera de incertidumbre. Se levantó de las entrañas de la noche, un sonido que parecía atravesar las paredes de la casa, retumbando en nuestros corazones. Mi madre se aferró a mi mano, sus dedos temblando, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de miedo. Santiago, siempre valiente, instintivamente retrocedió un paso, su mirada fija en la puerta mientras el viento desgarraba las hojas de los árboles en el exterior. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre robusto, que se había presentado como un buscador de verdades, pareció alertarse. Su rostro, que era intenso y decidido, se transformó en una máscara de preocupación. No lo sé, respondió, con un tono grave. Pero puede que tengamos poco tiempo. La verdad que buscamos no solo está ligada a su abuela, hay fuerzas que no quieren que sea descubierta. Las palabras resonaron en mí, un recordatorio de que la búsqueda por nuestra historia no sería un camino sencillo. La promesa de respuesta se tornó como un hilo que nos ataba a un destino peligroso. Con la adrenalina corriendo por mis venas, sentí que la decisión ya no era solo sobre nosotros. Ahora, éramos parte de un relato más amplio, uno que había estado oculto en las sombras durante años. El hombre delgado movió la cabeza en un gesto de resolución. Debemos salir. Si lo que escuchamos es lo que temo, deberíamos estar preparados para todo. Santiago se volvió hacia mí y mi madre. ¿Quieren seguir adelante?, dijo, su tono grave contrastaba con su usual confianza. Vi el desafío en sus ojos, él quería protegernos, pero había un fuego ardiente en mi interior que no podía ignorar. Suspiré, sintiendo como la decisión se asentaba sobre mis hombros, un peso que no quería cargar solo. Sí, dije, sintiendo como la certeza comenzaba a disipar mis dudas. Quiero saber la verdad, aunque eso signifique enfrentar mis miedos. Antes de que pudiera cambiar de opinión, el robusto asintió, y rápidamente se movió hacia la puerta. El delgado lo siguió a una distancia prudente. Mi madre se acercó para jalarme hacia ella, pero yo sacudí la cabeza. No había vuelta atrás. El aire estaba frío a medida que cruzamos el umbral. La tormenta había cobrado fuerza, los truenos tronando como si se preparara para dar paso a un espectáculo de luces. Las sombras se alargaban a nuestro alrededor mientras tomábamos un paso tras otro, enfrentando la oscura noche. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, proyectando un brillo tembloroso sobre el camino empedrado. Era como si el universo nos empujara hacia adelante, pero también podía sentir como algo oscuro se acercaba con cada instante que pasaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, un presentimiento que no podía ignorar. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando?, pregunté, alzando la voz por encima del viento que parecía querer apoderarse de nuestras palabras. El hombre robusto se detuvo por un momento, girándose hacia nosotros. Buscamos un objeto, algo que perteneció a su abuela. Ellos lo han mantenido en secreto, atado a las sombras que ahora nos persiguen. Sin él, las respuestas quedarán atrapadas y el ciclo del dolor continuará. Mis pensamientos se arremolinaban,
una parte de mí quería saber más, mientras que otra parte temía lo que eso podría significar. ¿Podía ser que un objeto material tuviera tanto poder sobre nuestro destino? En ese momento, otro estremecimiento sacudió el aire, y un gruñido bajo resonó a unos pasos de distancia. El instinto me llevó a mirarlo de reojo. Un grupo de figuras emergería de la oscuridad, avanzando entre los árboles. No eran simplemente sombras, eran rostros que recordaba de los cuentos de mi abuela, los que solían ser susurros en mi mente durante las noches. Un escalofrío de terror me atravesó. ¿Eran los fantasmas de su pasado, emergiendo de su historia para reclamar lo que les pertenecía? Las figuras se acercaban, y de repente, comprendí que la verdad de mi abuela no era simplemente un legado romántico, era la batalla. Entre las sombras y la luz, un enfrentamiento en el que cada uno de nosotros jugaría su papel, la docena de ojos brillantes nos observaba, y en el silencio que se formó, sentí que la historia comenzaba a cobrar vida a nuestro alrededor. La oscuridad nos rodeaba cada vez más, y cualquier paso en falso podría arrastrarnos a un abismo del que tal vez ya no podríamos regresar. Vamos, dijo Santiago, decidido. No podemos quedarnos aquí, pero entonces, la voz de la figura que había liderado al grupo resonó, grave y amenazante: deténganse. Aún hay tiempo. La verdad está frente a ustedes, pero la oscuridad no les dejará partir sin un precio. El terror se apoderó de mí mientras comprendía que lo que habíamos buscado podría no ser solo una historia de amor, sino una lucha por el alma de nuestra familia. Estábamos dispuestos a pagar ese precio. La tormenta rugía en el cielo y, en medio de la tempestad, la batalla por nuestra verdad estaba a punto de comenzar. Las figuras emergieron plenamente de las sombras, sus rostros estaban tallados con la tristeza y la determinación de un pasado que había sido olvidado. Eran como ecos de lo que una vez había sido nuestra familia, un reflejo de las historias narradas en los crepúsculos de mi niñez. Sin embargo, esos relatos adquirían un matiz diferente ahora, uno de advertencia y desafío. Santiago se adelantó ligeramente, como si su instinto protector quisiera interponerse entre nosotros y las sombras. Mis ojos se aferraron a aquellas imágenes que parecían vivas. No eran fantasmas en el sentido etéreo, eran simplemente personas que, de alguna manera, estaban conectadas a nosotros. Mis venas latían con la urgencia de una verdad que necesitaba ser desenterrada. ¿Quiénes son?, pronuncié, aunque sabía que mis palabras se perdían en el viento. Sentía la tensión acumulándose en el aire, como si el cielo mismo estuviera esperando una respuesta. La figura al frente, de cabello plateado y piel acentuada por la penumbra, dio un paso hacia adelante. Su voz era como un río arrastrando piedras, fuerte y desgastada. Nosotros somos los guardianes de la historia de tu abuela, de sus elecciones y de sus sacrificios. Venimos a advertirles que la verdad es un sendero lleno de espinas. Mis manos se aferraron con más fuerza a la de mi madre. El miedo me invadía, pero también una inquietud que no podía negar. La búsqueda de la verdad era un acto de coraje, pero hasta donde estaba dispuesta a llegar, el hombre robusto se enderezó, su postura firme. Díganlo, necesitamos saber qué precio debemos pagar. No estamos aquí para huir de nuestra historia, estamos listos para enfrentar lo que venga. Las sombras parecieron susurrar entre sí antes de que la figura de cabello plateado respondiera. El precio de la verdad es siempre la fe. Deben enfrentar sus propios demonios, sus propios miedos. Solo así podrán acceder al legado que su abuela dejó atrás. La idea resonaba en mí, ¿cómo podía afrontar mis demonios si no sabía ni siquiera cuáles eran? Sentí la presión de la oscuridad a mi alrededor, y en un instante, todas mis inseguridades tomaron forma. Los recuerdos de mi infancia, las dudas sobre mi identidad y la relación con mi madre, todo comenzó a brotar en mi mente como un torrente imparable. Yo, empecé a decir, luchando por encontrar mis palabras, siempre he tenido miedo a ser un fracaso. A no estar a la altura de sus expectativas. ¿Es eso lo que tengo que superar? La figura asintió solemnemente. Reconocer tus temores es el primer paso. La verdad no solo puede ocultar lo bueno, también revelará lo peor. Un escalofrío me recorrió, como si la tormenta hubiera bajado a envolvernos. Pero en ese instante, una mano cálida y familiar encontró la mía. Miré a mi madre, y en sus ojos vi comprensión y amor. A través de tantos años y tantas historias, entendía que la búsqueda de respuestas no estaba destinada solo a mí, sino a cada uno de nosotros. Me volqué de nuevo hacia las sombras. No tengo todas las respuestas, ni sé lo que vendrá, pero estoy dispuesta a luchar.
no solo por mí, sino por nuestra familia. Santiago se unió a mí, su presencia era una promesa de unidad. No estamos solos en esto. Seremos un equipo. Una luz tenue comenzó a brillar entre las figuras, su forma cambió sutilmente. Era como si la decisión que acabábamos de tomar resonara en las sombras. Las miradas de los guardianes se suavizaron, un atisbo de esperanza brilló en sus rostros. Entonces están listos para la prueba, dijo la figura de cabello plateado. Recuerden, la verdad viene a un alto costo, pero también es liberadora. Los llevaré al lugar donde todo comenzó. Las huellas de su abuela permanecen ahí. Al advertir que empezábamos a avanzar, sentí que el aire se espesaba a nuestro alrededor. Sin embargo, en esa misma angustia, comenzó a brotar un hilo de esperanza. Caminamos entre las figuras, y aunque el peso de la historia amenazaba con aplastarnos, sabíamos que la lucha valía la pena. A medida que nos acercábamos al umbral, el sonido del trueno resonó nuevamente, seguido por un destello de luz. El camino se oscureció como si la noche envidiara nuestro avance. Y entonces, en un giro inesperado, una de las sombras se separó del grupo, dirigiéndose en nuestra dirección. Su paso era firme y decidido. ¿Qué haces?, exclamó el robusto, con preocupación en la voz. La figura se iluminó en la penumbra, revelando su auténtica forma. Era la abuela, al menos así la recordaba, con su cálida sonrisa y su luz deslumbrante. He venido a guiarlos. El amor siempre encontrará la manera de abrir sus caminos, incluso en las horas más oscuras. Las emociones se agolpaban en mi pecho. ¿Era realmente ella, o solo una manifestación de mis deseos, de mis anhelos? Pero en ese momento, su presencia era suficiente, un faro en la tormenta que nos rodeaba. La abuela extendió su mano hacia nosotros. La tensión en el aire se disipó, y a pesar del caos, había calidez en su luz. La noche se transformó a nuestro alrededor, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión que tomamos no solo había abierto la puerta a nuestra historia, sino que había marcado el inicio de nuestra lucha real. ¿Estábamos listos para lo que vendría? Mi corazón latía con fuerza, mientras tomaba la mano de Santiago, de mi madre, y luego la de la abuela. Un mundo nuevo se desplegaba ante nosotros, y aunque enfrentábamos una oscuridad significativa, el amor de mi abuela nos enseñaría a luchar, no solo por nuestra historia, sino por nuestros sueños. La brisa gélida nos envolvía mientras cruzábamos el umbral marcado por las sombras. El lugar hacia el que caminábamos no tenía forma definida, era un espacio suspendido entre el tiempo y la memoria. La luz de la abuela iluminaba nuestro camino, pero la oscuridad aún se cernía a nuestro alrededor, como un recordatorio de que no todo lo que encontraríamos sería benevolente. Este es el umbral de las verdades olvidadas, dijo la abuela, su voz resonaba con la fuerza de los ancestros. Con cada palabra, el aire vibraba, cargado de significados e historias no contadas. A medida que avanzábamos, imágenes comenzaron a tomar forma en las sombras. Recuerdos de risa y llanto, de amor y sufrimiento. Fases perdidas que habían sido parte de nuestra historia, esperando ser recordadas. Me detuve un instante, atrapada en una escena donde una joven con grandes ojos oscuros, rabia y determinación pintaban su rostro, enfrentaba un desafío. Era mi abuela, pero no la que había conocido, era la joven que había luchado contra las adversidades de su tiempo. Mira, allí, dijo mi madre, señalando otra imagen. Era un momento de duros sacrificios, donde la abuela cargaba a un hermano menor a cuestas mientras la tormenta azotaba a la familia. Estaba dispuesta a perderlo todo por su amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, al darse cuenta de que la historia que una vez creí lejana, formando parte de un pasado que no me concernía, era en realidad el hilo que tejía los cimientos de mi propia vida. Cada compromiso, cada elección, continuó la abuela, lleva consigo un eco que resuena a lo largo de las generaciones. ¿Estás lista para escuchar? Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que la verdad no solo implicaría una revelación de la historia, sino también una confrontación con mis propios miedos. Pero el fuego de la determinación ardía dentro de mí. Miré a Santiago y a mi madre. Compartíamos este viaje y llevábamos el amor entre nosotros como un escudo. Sí, estoy lista, respondí, tratando de infundirme valor. La abuela sonrió, una luz suave iluminó su rostro, como si cada memoria compartida, cada sacrificio, la llenara de energía. Caminaba con gracia hacia el centro de todo, donde las imágenes danzaban a nuestro alrededor. Sin embargo, una sombra diferente se acercaba, una que no reconocí. Era opaca y oscura,
un reflejo de las dudas y el dolor que había sentido en mi propia vida. Su forma se volvió más clara y comenzó a hablar. Lo que enfrentas no es solo la historia de tu abuela, sino la sombra que llevas contigo. Tu propio miedo al fracaso, el anhelo de ser aceptada, el deseo de brillar en un mundo que a veces se siente tan sombrío. No escaparás de mí, su voz reverberó en el aire, y aunque parecía que intentaba arrastrarme a la oscuridad, sentí la calidez de la mano de mi abuela y la de Santiago sosteniendo firme mi otro brazo. Miré a la figura y me di cuenta de que no podía ignorar esa vergüenza que tan solo había alimentado el ciclo de dolor que mi familia había arrastrado. No tengo que ser perfecta, dije con más fuerza de lo que creía. Soy parte de esta historia, de este legado de lucha. No me definirán mis miedos. La sombra titubeó, como si esa afirmación la hubiese debilitado. Volví a mirar a la abuela, que asintió, orgullo danzando en su mirada. Sudor frío perleaba en mi frente, mientras recogía cada fragmento de coraje que había heredado, uniendo mis sentimientos de indefensión con la verdad de que no estaba sola. Así es, querida, dijo la abuela. Aceptar tus emociones, incluso las más dolorosas, es la llave para liberarte de ellas. Un brillo resplandeciente emanó de mis manos, y empezaron a recorrer el espacio, tocando las imágenes afectadas por la tristeza y la inseguridad. Con cada toque, la luz comenzaron a revivir las historias, trayendo vida a las memorias que estaban moribundas en la oscuridad. ¿Veis? Nos conectamos a través de nuestras luchas, pero también a través de nuestras victorias, sonrió la abuela. No temas tu historia, abraza cada parte de ella. La sombra se disolvió, dejando un vacío que se llenó con un aire fresco y renovador. Algo en mí se había transformado, ya no sentía el peso aplastante del miedo, sino una ligera brisa de libertad. El verdadero viaje apenas comenzaba. Un temblor recorrió el suelo mientras una nueva imagen emergió del silencio, un hogar con paredes deterioradas, una puerta abierta al caos. Y en su interior, otra verdad anhelante sobre mi abuela, algo que había permanecido oculto en los pliegues de las memorias, se hizo presente. Hay más que necesitas saber, dijo la abuela, su voz llenándose de gravedad. Aquel legado que llevas también está marcado por una traición. Las palabras cayeron como piedras, resonando dentro de mí con la promesa de nuevas sombras por enfrentar. Ahora, no solo la historia se estaba desarrollando, sino una oscuridad que amenazaba con revelarse. En ese instante, supe que nuestro destino se entrelazaba aún más con el de las generaciones que nos habían precedido. Los corazones palpitaban en sincronía, cada uno latiendo tras un propósito compartido. No estábamos a salvo, pero nuestra historia, finalmente, comenzaba a revelarse en su complejidad. Cuando el silencio se instaló una vez más, supe que lo que vendría no solo iba a desafiarme, sino a transformar la concepción que tenía sobre la familia y la aceptación. Estábamos a punto de abrir una puerta dimensionante. Pero, ¿estaríamos listos para lo que deparaba el más allá? Un sudor frío se deslizó por la parte posterior de mi cuello, mientras la imagen del hogar deteriorado se expandía frente a nosotros. Era como si la esencia misma de esa casa olvidada se entrelazara con el aire que respirábamos, arrastrándonos hacia un pasado que ya lo había perdonado todo. Recorrí con la mirada los rincones de aquel recuerdo tangible. Ventanas quebradas, un jardín silvestre devorado por la maleza y la sensación de abandono colmaban el ambiente, como si cada objeto reclamara su historia y su dolor. ¿Qué traición, abuela?, pregunté, mi voz temblando con la inestabilidad del terreno bajo mis pies. Todo en nuestro linaje es un ciclo, y a veces, los miembros de nuestra propia familia pueden convertirse en nuestros más grandes adversarios, contestó ella, su mirada fija en el horizonte donde la luz comenzaba a desvanecerse en un juego de sombras. La gravedad de su voz me llenó de inquietud. Comprendí que lo que estábamos descubriendo no solo eran hazañas heroicas, sino también momentos de quiebre que habíamos cerrado, algunas historias manchadas de desconfianza y dolor. Se sentía como un eco desgarrador. La traición podía dejar una huella no solo en aquellos que sufrían, sino también en las generaciones venideras. Una figura apareció de entre las sombras que danzaban en el umbral del hogar. Era un hombre de rasgos familiares, pero su mirada resplandecía con un brillo hostil. Me quedé paralizada cuando comprendí que era mi bisabuelo, el hombre cuya memoria había sido oscurecida a propósito, un paria dentro de la historia que mi familia había escrito. Se ha vuelto a abrir la brecha, susurró él, su voz un eco de rencor que desgarraba el silencio.
Vas a dejar que esas palabras siniestras te detengan. El aire se volvió espeso. Era una inseguridad palpable y, al mismo tiempo, la bravura de los ancestros. Miré a mi abuela, esperanzada de encontrar la respuesta a la carga que ahora sentía en mi pecho. El amor verdadero no se manifiesta en el olvido, sino que es un compromiso con la verdad. Ella contestó, fuerte, como si lo hubiera ensayado durante años. Debemos enfrentar este capítulo osado de nuestra historia y reclamar lo que nos corresponde. La figura del bisabuelo tembló, reticente a aceptar la verdad que siempre había desechado. En su rostro, pude ver el dolor que había escondido durante tanto tiempo. Miré a mi madre, que al igual que yo, sentía la tensión del momento. Era el hilo que unía nuestras historias, y la sombra de la traición se cernía sobre ella también. Eres parte de un legado que no puede ser arrebatado, abuelo, le dije, mi voz surgiendo desde la profundidad del amor que llevaba por mi familia. Podemos aprender a reconstruir lo que se dañó. Mientras hablaba, el aire a nuestro alrededor comenzó a danzar. Las sombras se agitaron como llevan a los árboles en una tormenta, casi como si sí mismas respondieran a la verdad que estaba surgiendo. El ambiente se cargó con electricidad, llenando de energía cada rincón olvidado. ¿Cómo puedes perdonarme cuando ni yo mismo me he perdonado?, preguntó, su tono vulnerable, y en su mirada se reflejó un destello de duda. La compasión fluyó en mí, trayendo luz al pesimismo que había finalmente comprendido. No tengo que cargar con tu tristeza. Solo tenemos que reconocer lo que pasó y dejar que cada uno tome su camino hacia la sanación. Un silencio abrumador siguió a mis palabras. Aquel momento era crucial. Era la oportunidad de romper ese ciclo de dolor que había estado colgado sobre nuestro linaje como una espada de Damocles. La luz de la abuela comenzó a brillar aún más intensamente. Las sombras, ahora más tenues, parecían escuchar, esperando el desenlace de la confrontación. Santiago, mi roca, se acercó para colocar su mano sobre mi hombro, brindándome fuerza de la cual desconocía su existencia. De repente, el cuerpo del bisabuelo se comenzó a desvanecer, como si cada gramo de dolor que portaba se despejara en un ajetreo de polvo antiguo. Quizás sea hora de liberar el peso que llevo, susurró, su voz ahora un eco distante, cargada de advertencia y esperanza. Y así, otro secreto fue desvelado. No era solo la traición lo que necesitábamos enfrentar, sino el perdón que estaba esperando ser reclamado. Con cada latido de mi corazón, acepté que la lucha por reconectar a nuestra familia también implicaba sanar desde adentro. Mientras la imagen del hogar se desdibujaba lentamente, una nueva inquietud llenó el aire. En el centro, una puerta apareció, desconocida para nosotros. Lo que allí dentro se escondía prometía traer aún más verdades a la superficie. ¿Estás lista para continuar? La pregunta de mi abuela resonó en mí, aunque sabía que al otro lado podrían esperar más desafíos. Sin embargo, el descubrimiento de las verdades y los ciclos llenaba mi espíritu de una chispa de determinación. Giré hacia ellos con una resolución renovada. Sí, estoy lista, respondí de nuevo, sabiendo que el camino era incierto, pero sintiendo el abrazo cálido del amor que nos unía. Incluso en la agitación, con la mano entrelazada con la de Santiago y la luz reconfortante de la abuela guiando el camino, atravesé el umbral de la puerta con el corazón latiendo en alto, lista para enfrentar la próxima revelación de nuestra historia. Sabía que tarde o temprano tendría que confrontar las verdades e incertidumbres ocultas, pero hoy, quizás hoy, era la oportunidad de seguir tejiendo este legado. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio vasto y etéreo que parecía desdibujar los límites entre el tiempo y la memoria. Caminamos juntos, las manos entrelazadas, sintiendo el calor del amor familiar desperezándose en este nuevo ámbito, desconcertante pero lleno de posibilidades. Al entrar, el aire se tornó más pesado, como si las verdades y las emociones no resueltas clamaran por ser escuchadas. En el centro de la sala, justo frente a nosotros, se alzaba un espejo antiguo. Su superficie recibía la luz de la abuela como un caracol del sol. A medida que nos acercábamos, la imagen reflejada comenzó a distorsionarse, revelando fragmentos de historias pasadas, momentos de felicidad, tristeza, y decisiones que habían tomado mis antepasados. Este espejo, dijo la abuela suavemente, es el guardián de los recuerdos. Nos revelará lo que debemos enfrentar, pero también ofrecerá la oportunidad de sanar. Santiago, al lado mío, mantenía su mirada fija, sus emociones danzando como luces sobre su rostro. Mi madre se acercó al espejo, tocando su superficie con la yema de los dedos. Una chispa brillante surgió de su contacto, llenando la habitación de un fulgor cálido.
En ese instante, el espejo empezó a vibrar, mostrándonos escenas de nuestras vidas entrelazadas con los recuerdos de mi abuela, retazos de las elecciones que habían formado nuestras vidas. Un momento emergió ante nosotros, mi abuela joven sentada en su mecedora, cosiendo una manta mientras sonreía, impregnada de amor y esperanza. Pero a su lado, se dibujaba la figura de un hombre con un semblante tenso, su mirada cargaba la ansiedad y el miedo a perder lo que más amaba. Era Alejandro, pero en su rostro podía ver también la desconfianza, el dolor de una decisión que nunca se habló. Siempre hemos llevado pesados secretos, porque no sabíamos cómo enfrentarlos, musité, sintiendo el silencio que seguía reverberando en el aire. De repente, una nueva escena apareció, mostrándonos a mi madre, niña, persiguiendo flores en un jardín, riendo a carcajadas. Sin embargo, el eco de una discusión distante se entrelazaba en la imagen, la voz de mi abuelo resonando con frustración, y podía sentir la sombra que se cernía sobre ella de una forma palpable. Esos ecos de rencor han afectado todas nuestras decisiones, dijo mi madre, sus ojos llenos de lágrimas, una verdad que apenas comenzábamos a desenterrar. Las imágenes ante nosotros se transformaban continuamente, llevándonos a momentos de divisiones y reconciliaciones, batallas libradas y amores perdidos, como una sinfonía que nos llamaba a romper el ciclo. En mi pecho, el dolor se expandía, y de repente supe que era momento de liberarlo. Estamos aquí para reclamarnos unos a otros, abuela, dije, mi voz resonando con la fuerza del amor que había crecido en mí. No dejaremos que el pasado siga dictando nuestras vidas, Santiago asintió. No estamos solos en esto. Todos hemos cargado con los secretos durante demasiado tiempo. Es hora de aceptar nuestro legado, tanto las cicatrices como los triunfos. La abuela sonrió, y el espejo brilló intensamente. La luz se expandió, envolviéndonos, y así, en un acto de amor compartido, cada uno de nosotros dio un paso adelante, tocando la superficie del espejo. La energía se intensificó, y el tiempo pareció detenerse, uniendo nuestras almas en un mismo coro, un grito por la verdad, por la aceptación, y la promesa de un nuevo comienzo. De repente, una explosión de luz iluminó el cuarto, y el espejo se transformó en una ventana mostrando lo que el futuro podría ser si abrazábamos nuestros pasados. Vi imágenes de risas y abrazos, de reuniones donde las historias se contaban sin temor, de sueños que florecían entrelazados, donde cada tiempo perdido se recuperaba y cada sombra se hacía luz. Era el legado que queríamos construir. El verdadero amor no teme a la verdad, dijo la abuela, su voz vibrando con la sabiduría de las generaciones. Y en ese instante, comprendí que la sombra que había permanecido con nosotros se desvanecía, cuando finalmente soltamos las manos del espejo, una paz profunda llenó el aire, como si una roca se hubiera levantado de nuestros corazones. No fue solo un cambio de perspectiva, era una transformación radical de quienes éramos, una aceptación de todo lo que habíamos vivido. Las sombras del pasado podían quedar atrás, y así el amor podía florecer en nuevas formas. ¿Están listas para lo que viene?, preguntó la abuela, con un brillo de esperanza en sus ojos. Miré a Santiago y a mi madre. En ese momento, supe que no estábamos solas. El amor de mi abuela nos había llevado a este instante, habíamos encontrado nuestro camino hacia la luz. Y sonriendo, respondí sin dudar, sí, estamos listas. Nadie más quedará atrapado en los ecos del pasado. Y así, comenzamos a caminar juntos hacia una nueva vida, el amor como nuestro guía y el futuro como nuestro hogar. La última imagen del espejo se desvanecía, pero en nuestros corazones, una promesa mantenía viva la chispa de aquello que con amor habíamos reclamado, nuestra historia, nuestra verdad, nuestra libertad. En la tormenta de la vida, el amor siempre encuentra su camino a casa.